Muy buenas tardes, comunidades sin exigencia. Estamos aquí muy contentos de traerles un nuevo programa, el último de nuestra temporada. No quiero comenzar sin antes saludar a mi querido amigo y compañero Adán. ¿Cómo estás, Adán? Muy bien, Miguel, también con mucho gusto de estar aquí nuevamente en este episodio. Y qué mejor película para despedir esta temporada que una que no tengo ni idea de cómo le vamos a hacer para abordar por completo, porque tiene miles de cosas de cuáles hablar, ¿verdad? Aborda muchas cosas, es una película que también sigue en cartelera, que tienen oportunidad de ir a verla, no la desaprovechen. La película es Eddington. Y bueno, Miguel, ¿nos ayudas con los datos generales de la película? Con muchísimo gusto. A ver, la película, como ya les comentamos, es Eddington con doble T, dirigida por Ari Aster. Ari Aster, este director jovencísimo, tiene 30 y tantos años, que saltó a la fama dirigiendo Hereditary, luego Midsommar, después, y pensando todo el mundo que iba a tener esta carrera súper brillante, llegó Boys Afraid, que en críticas le fue bastante mal, y esta era como el paso para la redención, siguiendo por este camino tan particular que tiene de contar historias. Y pues bueno, ahorita platicaremos de cómo lo fue. La producción también está hecha por Ari Aster y Lars Knudsen. El reparto principal está conformado principalmente, perdón la redundancia, por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Austin Butler y Emma Stone. Es una película estadounidense y en cuanto a géneros podemos encontrar distintas notas como de un neo-western, comedia negra, momentos de thriller, de acción. Tiene una duración de 2 horas con 25 minutos y se estrenó en el Festival de Cine de Cannes el 16 de mayo de este mismo año. Ahorita mismo la tenemos en cartelera y Adán, pásanos a platicar por favor de qué trata la película. Con mucho gusto. Bueno, la trama en general es esta, es una síntesis sin spoilers. Eddington es una ciudad gobernada por Ted García en plena pandemia de COVID. Y mientras el sheriff local Joe Cross se resiste a usar el cubrebocas, la tensión comunitaria va en aumento, lo que provoca un caos en el que Cross y García contienden por la alcaldía y desatan una serie de acontecimientos cada vez más desbordados. En efecto, Miguel, es una película con muchas complejidades. Hemos dicho que a veces es riesgoso cuando abarcas demasiadas cosas a la vez, pero es que pues es una realidad que estamos viviendo socialmente. En muchos países, Eddington está tomada como una especie de microcosmos de lo que representaría todo el país de la Unión Americana, con sus particulares sectores y representaciones. Y bueno, tampoco es una coincidencia que esté con frontera con territorio perteneciente a pueblos originarios. Tampoco es una coincidencia que sea un western, un neo-western que claro, llaman claro. ahora, porque es el género por excelencia norteamericano. Exactamente. A ver, en términos generales, ¿qué te pareció la película? Pues es una de las recomendaciones más sólidas que hemos hecho últimamente. Por supuesto que me gustó mucho. Tiene muchísimas cosas, además de que aborda muchas a la vez. Creo que sí lo hace bien. En este caso creo que lo hace bien. Tiene muchas complejidades. En sí, el director Aster se distingue por estas complejidades en sus historias y también por atreverse a plantearlas de una manera fuerte, sin ponerse a pensar qué es lo políticamente correcto. Entonces, tiene muchísimos aciertos. Me gustó mucho la película, Miguel. Creo que a ti también. Mira, te voy a decir algo. Cuando salí de verla en el cine, todos estábamos con la boca abierta, ¿no? Iba con unos amigos, bajamos las escaleras del cine y una señora se acerca con nosotros y nos dice: ¿ustedes la entendieron? ¿Sí les gustó? ¿Sí está buena o no? Y nadie supo qué responder. Mi primera impresión de la película fue: la primera mitad es una obra maestra, es una cosa espectacular. Yo la estaba viendo y decía, esto es lo mejor que he visto en el año, por mucho, y más en un año en el cual pues tampoco es como que tengamos todavía tantas películas con muchísima calidad. Se me cae la película en esa segunda mitad, ahorita platicaremos por qué, me gusta el final, pero pues esto era en términos generales la impresión que me quedó, pero mientras más y más y más la pienso, más me gusta. Estoy fascinado por ella, a pesar de que tiene muchas cosas criticables y seguramente traemos mucho en tanto en lo bueno como en lo malo. Pues nada, es una película divisiva, así como dividió a los críticos en Cannes, en donde la opinión generalizada cuando se estrenó fue pues negativa, fue bastante negativa, pero no sé, a mí me da la impresión de que va a ser de estas películas como Babylon, de Damien Chazelle, el director de La La Land, en donde en cuanto salió
Se sintió como un caos y que tenía muchas cosas que no terminaban de encajar, pero con el paso de los años ha sido revalorizada. Siento que es algo que va a pasar con esta película. Correcto, yo también creo que esas críticas iniciales están a veces un poco reflexionadas e incluso creo que me parece que es también un efecto que tiene su tercera película, ¿no? Que generó esta controversia, Bo tiene miedo, que también empieza a ser revalorizada, ¿no? En épocas más recientes. Bueno, no es una película muy antigua, pero sí está como que retomándose la interpretación de la misma y revalorándose. Creo que esta también lo será. Tiene críticas positivas y bueno, también esta advertencia de que no es una película para todos. Por supuesto, no, no es una película para todos, ¿no? Definitivamente. Pues vamos a empezar con lo bueno, si te parece, Dan. A ver, a mí para empezar, como les comento, esta primera mitad, hasta antes de que pase, digo, para no quiero spoilear, ¿no? Pero antes de que ocurra cierta muerte, me parece una cosa fenomenal, ¿no? Es una película que sabe muy bien, de una manera bastante inteligente, como muy bien mencionas, generar un microcosmos, es decir, un universo en sí mismo dentro de la película, en donde se tocan muchísimos temas, ¿no? Se abren varias cosas como inteligencia artificial, redes sociales, cursos religiosos, cultos religiosos, era lo que iba a decir, política, racismo, coronavirus, activismo performativo por parte de las juventudes. Se abren muchos temas que responden muy bien al momento social el cual que está reflejado en la película, que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, que empezó en marzo del 2020. Esta es la primera gran obra de arte, probablemente. Yo me refiero más, bueno, más bien, la primera gran obra cinematográfica que usa el COVID como punto de partida. Y es bien interesante. No sé si llegarán más. A mí se me hace que tardaron en llegar pues, 5 años para encontrarnos con la primera gran película que lo pone como punto de partida. Y como comentamos, esto es lo que hacen las grandes obras, ¿no? Existe este libro, por ejemplo, para hacer el símil y ahorita para pasarte la palabra, de la novela Sumisión de Michel Houellebecq, en donde el libro comienza con que en Francia un partido musulmán extremista gana las elecciones presidenciales y convierte a Francia en una república islámica. Así empieza el libro. Entonces, solamente con esta premisa, se crea un universo enorme en donde, a pesar de que no venga en el libro, tú te puedes imaginar perfectamente o puedes imaginar muchas historias, muchas reglas, cómo va a cambiar todo ese microcosmos. Entonces, creo que este es uno de los grandes aciertos de la película, crear un universo en sí mismo. Sí, por supuesto. Mira, también en estas cuestiones, sí estoy de acuerdo en gran parte de lo que mencionas. Hay un aspecto por ahí que no tengo en mi lista de lo bueno, pero ya lo abordaremos en un momento más. Me parece que aunque trae claros tintes políticos, o sea, hemos dicho a veces es difícil abstraerse de estos contenidos en películas de esta naturaleza. Sí los trae, pero no cuida, más bien no promueve una agenda en particular. Como que es Claro. identificable qué representa este microcosmos al que me refiero, de pues los demócratas con ciertas características y los republicanos con otros más tradicionalistas. Ninguno de los personajes líderes que representan estos bloques que no son mencionados con tales nombres en la película, pero que son una clara referencia, pues tienen sus matices, no son particularmente malos ni malintencionados. De hecho, el sheriff Joe tiene esa pulsión por estar protegiendo a los más débiles, le ayuda a un adulto mayor, le lleva su despensa a pesar de que él siente que fue discriminado y lo sacaron por no usar el cubrebocas y cosas así. Tiene esos rasgos de humanidad y desde luego ambos están buscando promover un proyecto en el que creen, en el que genuinamente creen. Y por eso la película no agarra para un lado o para el otro. De acuerdo. Eso me parece un acierto. Eh, Sin embargo, pues aunque empieza con esta cuestión del COVID, nos damos cuenta que no es una película sobre COVID, es una de tantas cosas que enfrenta una sociedad. Exactamente. Porque, fíjate, es claro que eso tampoco es un gran spoiler, además, mmm, el riesgo del contagio. No hay, ese no es el problema y no hay alguien que muera de COVID, o sea, no es una película sobre una epidemia en particular. El mismo Joe, por su descuido, se contagia, pero no es eso el mayor de sus problemas. Ni siquiera es eso lo que pone en riesgo su vida.
lo que pone en riesgo la vida de los demás es el desborde de la violencia en una sociedad tremendamente polarizada y muy, pues muy frustrada y muy alterada. Ese es el verdadero reflejo de la problemática compleja que se vive en Eddington. Y eso creo que es un gran acierto. Completamente de acuerdo, y me gusta porque nos va a dar paso en unos minutitos a hablar de lo malo, porque tiene tanto cosas buenas como cosas malas este hecho de no tener tener una línea conductora central que se nutra de tantos temas, ¿no? Como ya les comentaba en esta primera mitad de la película, me parece que de una manera bastante inteligente abre muchos temas como los que ya mencioné, pero ahorita en lo malo hablaremos también de la parte negativa de esto. ¿Qué es lo que quiero decir? A ver, cuando hicimos la crítica de 28 años después, mencionamos cómo el cine siempre es un reflejo sociológico de nuestro tiempo, de las cosas que estamos viviendo en este momento, y pues esta es una película perfecta para mostrar desde un punto de vista bastante satírico cómo fue vivir una pandemia, porque a ver, una pandemia no es cualquier cosa, y a nosotros que nos tocó vivirla en su momento, todas las personas seguramente que están viendo este video, pues bueno, a lo mejor se nos olvida un poquito que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa lo que vivimos, y la película, a pesar de que su punto central no es la pandemia, sí nos muestra, no habla de la pandemia, no habla de la pandemia como un tema sobre el cual gira todo alrededor, sino nos hace sentir lo que fue vivir en esos años. Creo que por ahí es donde esas son las palabras que quiero poner, ¿no? La película transmite los sentimientos de lo que fue vivir durante una pandemia, ¿no? Con todo este caos enorme y desbordado. Me parece que la película es divertidísima, sobre todo en esta primera mitad, porque en la segunda ya intenta hacerlo un poco menos. Me encanta el final, me encantó el final, esas escenas finales. Me fascina el dúo Pedro Pascal con Joaquin Phoenix, a pesar de que creo que Emma Stone estuvo un poquito desaprovechada junto con otros actores como Austin Butler. El dúo Pedro Pascal con Joaquin Phoenix me fascina. En general, todas las actuaciones me parecen muy buenas, no hay una sola que no me guste. Y yo termino lo bueno diciendo que es una película muy arriesgada, muy explosiva, muy cruda, muy que no le da miedo a como dar ese siguiente paso creativo. Y a pesar de que muchas cosas le salen mal, aplaudo muchísimo este esfuerzo de Ari Aster que pues bueno, me muero por saber qué es lo que se trae entre manos. Creo que también no está particularmente interesado en agradar y mucho menos en aleccionar. De acuerdo. Y eso decíamos en algunos episodios anteriores. Tomar esos riesgos te pueden salir o muy bien o muy mal, y creo que en este caso sale bien. Mira, por ejemplo, lo que refleja el protagonista. Si te das cuenta, el protagonista toma decisiones importantes, decisiones trascendentes, pero de manera muy impulsiva. Sí. Eso lo va enredando en una maraña de consecuencias cada vez más desastrosas, y eso permite que la trama mantenga constantes sobresaltos y pueda prescindir de esos plot twists porque la historia no los necesita. Entonces creo que eso es un muy buen acierto. Por otro lado, estos guiños de humor me parece también bien acomodados, están bien colocados. Me refiero a dos en particular. Este asunto del vehículo alegórico que es el carro de campaña de Joe está caricaturesco. Buenísimo. Y además con las frases más comunes de las fake news, de las noticias falsas, de a ver, si estamos en campaña se vale todo y voy a decir las peores calumnias. Incluso toma decisiones intempestivas que lo acaban afectando demasiado a él. Por no pensarlas, se las toma en el momento de manera visceral y eso lo va hundiendo más. El carro tiene hasta errores ortográficos ahí, sí, ¿no? Sí. Uno de los errores gramaticales más comunes, el you're, con con el you're, con la contracción de you are, eso es genial. Y otro que también me parece muy bueno, cuando están en plena protesta que no saben cómo reaccionar, y él mismo pierde el control frente a las cámaras y luego pide disculpas inmediatamente. Pero cuando critican de racista a su oficina, ¿no? ¿Cómo me dices racista si la tercera parte de mi personal es afrodescendiente? Bueno, serán 3 personas nada más. Entonces es muy buena, muy buena oportunidad para usar el humor y otros tantos gags que vienen por ahí que me parece que están buenos. Ahora, vamos a lo malo, Miguel. ¿Qué encuentras? Adelante, a ver.
La película se desborda por completo a partir de cierto hecho importante en donde, pues, Joaquín Phoenix hace algo para lo cual no hay vuelta Otra atrás. decisión impulsiva. Exactamente, ¿no? Pero sí, exacto. Es decir, no solamente al personaje se le sale de las manos la situación y dice, ching, ya no puedo dar vuelta atrás a lo que acabo de hacer. Me parece que pasa lo mismo con la película. ¿Por qué? Porque cuando tú vas abriendo distintas capas narrativas, tienes que cerrarlas. Y la película no termina por atar cabos. Y fue como la consecuencia de meter tantos temas, que les digo, ya hablamos de COVID, racismo, activismo, cultos religiosos, política, redes sociales y podemos sacar 20 o 30 más. ¿Cuál es el tema? Que si no los terminas por cerrar se va a notar. El ejemplo que me parece más importante de todos, incluso por el papel que se le da en la narrativa, es inicia la película con este vagabundo caminando y te muestran luego que esto al inicio de la película. Van a construir un centro de datos para desarrollo de inteligencia artificial, digo, en el año 2020, y pues por ahí en la película salen algunas como críticas por el tema del desabasto de agua y los intereses empresariales mezclados con los intereses políticos y tal. La película abre con esto. Durante toda la película no se vuelve a mencionar más que en uno o dos piquitos pues bastante breves, y hasta el final casi todo el peso de las últimas escenas recae en este centro de datos. Es decir, y pasa lo mismo con muchos temas. Por ejemplo, con lo de los cultos religiosos. Realmente yo no sé si aportó algo la trama de Austin Butler, que me parece un actor asasazo. Me encantó me encantó su interpretación. Termina teniendo un papel bastante importante en el desarrollo de la trama y tal, pero no sé, siento que en esta película el menos es más hubiera podido funcionar. Y pues bueno, también para continuar con esto, me parece que no ahondaron lo suficiente en los puntos negativos de Pedro Pascal. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación enfrentada entre los dos protagonistas, Pedro Pascal y Joaquín Phoenix. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues si te van mostrando puntos positivos y puntos negativos de ambos, tú vas generando, pues cierta relación con los personajes, tanto de simpatía como de odio, ¿no? En una que otra cosa. Entonces, Joaquín Phoenix es un personaje bastante contrastado, en donde te muestran todo lo bueno, todo lo malo. De Pedro Pascal te muestran muchas cosas buenas. Y cuando te quieren mostrar algunas cosas malas, como este tema de los contratos por el centro de datos y tal, le dedican tan poquito tiempo a los aspectos negativos de este señor que el potencial perdido en cuanto a la relación de estos dos personajes, pues nada, me parece algo lamentable, porque de haberle dado más profundidad a este personaje, como les digo, hubiéramos empatizado más con las decisiones que toma Joaquín Phoenix, ¿no? Y siento que se hubieran sentido menos, pues no voy a decir que menos impulsivas porque ese es el chiste de la película, pero hubiera habido más justificación para las decisiones que poco a poco va tomando Joaquín Phoenix. Sí, hay algo que está relacionado con eso. A mí me parece que entre esta parte de lo malo, luego es difícil encontrar algo malo a una obra cuyo objetivo es provocar. Sí. Y es De un acuerdo. riesgo. Precisamente el director decía que si la odias la película, es un gran logro para ellos. Si la lograste odiar. Entonces, Te hizo sentir te algo. gusta mucho. Entonces, critica la polarización y al mismo tiempo la explota, ¿no? Y se sirve de ella. Sí está fácil, bueno, aunque no dice con sus nombres cuál de los líderes representa alguno de los grupos del sistema bipartidista norteamericano. Creo que sí los pueden identificar, Sí, los por guiños supuesto. son fáciles. Por ejemplo, este asunto de no querer usar el cubrebocas. Hay líderes mundiales que se caracterizaron por eso, por tener un desdén inicial por la pandemia y decir que no era tan grave y demás, y resistirse al uso del cubrebocas. Como ejemplo, tengo al mismo Trump, que al inicio no quiso hacerlo y después dijo que era un deber patriota cuando se contagió. Otro fue, pues, ni más ni menos que Jair Bolsonaro también, que decía que era una simple gripa y que no era tan grave hasta que se contagió. Y otro más fue Boris Johnson, el ex ministro británico. ¿Qué tienen en común los tres? Que son conservadores. Orientación ideológica. Que son conservadores. Entonces, ahí esa parte se va ligando con esta identificación. Otra cosa que me parece, en realidad esto que voy a decir de malo es porque en realidad estoy tratando de encontrar algo, no me parece tan malo, pero sí riesgoso. En la trama no hay nadie bueno.
No hay una, Ok, no, claro. algún personaje bueno. ¿Quién puede salir más o menos bien librado, que no hace cosas malas? Y le va muy mal, por cierto, pues el personaje de Mike, que es el policía que acaba siendo pues hasta acusado y perseguido y demás, y también víctima de manifestaciones racistas. Oye, todos los personajes son muy, o sea, están muy Tienen bien escritos. mucha presión y hasta el que está afuera protestando por cosas que no sabe, incluso esta persona que está protestando dice, a ver, se calman todos. ¿Quién logra contener la manifestación? No es la policía, es la misma gente. Esta cuestión de la autocontención y la libertad de la manifestación que tan democráticamente se defiende. Y es una persona de las manifestantes quien dice, se calman, y todos se calman, a él sí le hacen caso. Dice, no incitemos a la violencia porque la violencia me enfurece. Entonces es una parte tan contrastante de las reacciones que estamos teniendo en épocas recientes. Entonces, al no tener nada bueno, no tener personajes así buenos, todos son algunos más impresentables que otros, entendemos que la película no quiere ser esperanzadora, pero luego a veces esa búsqueda de la irritación, ya más que un recurso, parece dolo. Exactamente. ¿Qué te pareció el ritmo de la película? Es decir, cómo te fue moviendo durante... Y más que nada me quiero centrar como en la segunda mitad, ¿no? Lo que te va conduciendo al final. Son los riesgos de hacer películas tan largas, ¿no? De acuerdo. Aquí también esos últimos minutos son... Pero bueno, hace películas largas este director. Sí. Y bueno, no la primera, que es la... Bo tiene miedo, también es muy larga. Entonces Aster tiene esa característica. Pero eso hace que también que esté un poco zigzagueante, y sí como que sientas a dónde va. Es muy cansado. Pierdes como que la dirección de a dónde va la trama. Entiendo que sí la quisieron hacer, pero no necesariamente es favorable para la audiencia. ¿Y te pareció cansada la película? Yo me cansé mucho viendo la película. Algo. Me desgastó. No mucho. O sea, realmente sí me pareció que mantiene bien la atención. Sí mantuvo mi atención, no se me hizo tan pesada como otras, pero sí es una de estas que puede ser innecesariamente larga. Yo también estoy de acuerdo contigo que el papel de Emma Stone es desaprovechado en varias cosas. Y además, el mismo papel es relativamente marginal. Y además, pues es Stone, una actriz ya muy, muy reconocida de mucho cartel. Y me parece que sí se va perdiendo, se va diluyendo a media trama cuando se esperaba más del personaje. Y otra cosa al final que no es en realidad mala contra el actor. Sí, también, desde luego ya hemos dicho que Pedro Pascal es un actor sobresaliente. Pero ya ahorita, verlo otra vez es un asunto como que ya no es una gran estrella de cine, sino ya es como Dios. ¿Por qué? Porque está en todas partes. Entonces ya no va a ser culpa de Pedro Pascal, desde luego que está estudiada y revisada esa estrategia de marketing que refieren como la pascalización, haciendo referencia a ese procedimiento químico de mantener los alimentos, que es la verdadera pascalización. Pues ahora una nueva pascalización, que nos lo ponen en todos lados, a ver qué tanto tiempo dura así, porque me parece un buen actor que debería durar más tiempo, en lugar de que sea una tremenda burbuja que después se desinfle. Eso me parece malo y riesgoso. Completamente. Rapidísimo para concluir este apartado de lo malo. Entonces sí, yo la sensación que me dio fue esta primera mitad en donde se van abriendo muchas capas narrativas. Llega un punto en el cual para intentar cerrarlas se toman muchos riesgos, como seguir presentando y presentando y presentando nuevas y nuevas y nuevas situaciones, como si fueran cuentos, como si se le hubieran ocurrido. Ay, pues ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar una camioneta por acá, y ahora vamos a matar a tal personaje, y ahora una nueva cosa, y ahora un nuevo actor va a entrar por acá. Que por cierto, ahorita que me acuerdo, digo, pregunta a ver si tú cachaste, no sé si recuerdas que hay una escena de un avión en donde pasa la cámara por dentro y te muestran la espalda de alguien. No entendí por qué. No, yo tampoco. tampoco. Va a estar bueno investigar. Me acabo de... tan larga de ponerle atención a tantos detalles. Acabo de acordar de eso. No sé qué conexión tendrá, pero bueno, es un buen... es buena pregunta para ver si alguien ahí en los comentarios nos puede platicar. Es que hay muchos sectores representados, o sea, los conspiranoicos, los anti-COVID, los conservadores, los liberales, los antifas, grupos así también ultrarreligiosos, o sea, hay muchos sectores ahí representados que forman parte de esto que se ha definido como el melting pot, esa gran cantidad de cosas que hay en una sociedad como la norteamericana. Sí. Y entonces a lo mejor eso es lo que se nos genera que queden algunos cabos sueltos. ¿Te parece si pasamos a lo feo, Dan? Correcto. Mira, esto más allá de algún defecto de la película. A ver,
está feo esto. Las opiniones divididas sobre el film. O sea, a mí la detesté y demás, pero bueno, pero seguimos hablando de ella, ¿no? Entonces, no refleja eso la polarización que expone el mismo Aster. Sí, claro, Precisamente está poniéndonos, nos está diciendo es que se están comportando de esta manera claro. y los que se enojan, pues no hacen otra cosa más que darle la razón. El final revela, el final me parece, me gustó el final, pero también me parece algo exagerado. Muchísimo, sí. Nuevamente, es la intención, pero a ver, era realmente necesario ponerse en esta línea similar a las tragedias griegas, Claro. donde de verdad hasta la muerte es un premio. A ver, esta trama, el final de la trama revela un misericorde ensañamiento del guión contra su protagonista. Su repentino salto del descuido, de la indiferencia, de la bulia, a su atropellada campaña, pues resultó en el fin que él quería. Logra lo que quería, pero los resultados son opuestos a lo que realmente buscaba. Todos esos detalles, las razones por las que lo hace, las acaba perdiendo. Entonces, sí es ponerle una tunda muy, muy dura al protagonista con esto. Y bueno, finalmente, en esto de lo malo, ¿quiénes son los que ganan al final? Pues los más riesgosos, los más impresentables. A ver, se me ocurren, de hecho, los que son potencialmente más peligrosos. Pero la hostigosa suegra Sí, parasitaria y sí, sí, sí. conspiranoica no deja de darle lata todo el tiempo y es con quien finalmente se queda cuando él quería otra cosa. La mujer que él quería cambia completamente su expectativa. Otro, el líder ultrarreligioso, vendedor de ilusiones también, se sale con la suya, sale ganando. Este joven justiciero, pro armas, que por ahí hay unas referencias que dice que sí está Ajá. basado en un caso real, Ah, de un mira. joven de 17 años que con esta cuestión de la legítima defensa, eh, disparó a 3 personas, 2 resultaron fallecidas, resultó absuelto y se convirtió en un héroe nacional. Lo entrevistan en programas y demás y es uno de los grandes defensores del uso de armas. Me fascinó cuando. Me fascinó cuando se pone a gritar. Yo te salvé, yo te salvé. Sí, Como hablando de toda esta línea narrativa que se había abierto acerca del Salvador Blanco, ¿no? que además son muchas Es cosas que están divertidísima. determinadas por el azar, por la Sí, contingencia. sí, sí, Entonces, el sí. que le salió así de rebote, bueno, pues así lo interpretaron y así suele a veces reaccionar la sociedad frente a esos casos. Y bueno, finalmente otros grandes ganadores, los fuertes capitales Por supuesto, que logran por instalar el supuesto. centro de datos que era parte de la gran controversia. Eso siempre salen ganando. Exactamente. Yo, para ya terminar, en cuanto a lo feo, traigo dos cosillas. Número uno, que me parece la más importante de todos. Ari Aster lo que intenta hacer en esta película es tirarla a todo mundo, ¿no? Todos salen manchados y me parece divertidísima, y esto es un gran acierto del guión, el hecho de el cómo critica a cada grupo social, porque son muchísimos, 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 ¿no? ¿Cuál es mi tema? Que a todos los pone al mismo nivel. Es decir, al momento en el cual se pone a criticar, es decir, critica tanto a racistas como a antirracistas, critica a gente de las distintas, pues vamos, ideologías políticas, pero en temas como bastante más fundamentales como cuestiones de derechos humanos, todo el mundo salen manchados, tanto quienes están a favor de derechos humanos básicos como quienes están en contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les digo, me parece muy inteligente la crítica que le hace a cada quien y divertidísima, pero los está poniendo a todos en el mismo nivel. Y cuando los estás poniendo a todos en el mismo nivel, te estás posicionando en esa situación en específico, ¿no? Entonces, a pesar de que Ari Aster intenta, como les digo, no posicionarse criticando a todos, el ponerlos a todos al mismo nivel, lo sitúa de cierto al lado de la balanza, que se conecta con el segundo comentario que tiene que ver con que siento que es una película que puede ser mal interpretada de una manera como bastante superficial. Se puede, sí, sí, se puede malinterpretar por grupos de ultraderecha para utilizarlo como bandera en contra de por las personas que piensen diferente a ellos, ¿no? Entonces, malinterpretada o en este nivel más superficial, pues puede ser peligroso utilizarla como, vamos, como bandera. Y sabes también que ahorita que mencionas eso me viene de la mente otra cosa. ¿Sabes también que me parece feo? Que se critica a una persona que diga no me gustó esta película. Ah, si no te gustó es porque te viste reflejado ahí. Claro, No, completamente de acuerdo. simplemente no me gustó, a lo mejor ese tipo de géneros no me favorecen. Y decir, es que tú eres igual y por eso es lo que quiere el director, ponerte
el dedo flamígero. No tendríamos que es llevar tramposo, ¿no? las Es cosas a tramposo ese eso. extremo, me parece riesgoso. Completamente de acuerdo. Pues muy bien, Adán. Para pasar las recomendaciones, yo quiero decir antes que llevamos 20 y tantos capítulos de aquí del podcast y es la primera vez que platicando de una película no saben las ganas que tengo de volver a verla. Digo, a pesar de todo lo malo que ya les comenté, cómo la disfruté, ¿no? Desde luego, y bueno, veremos más detalles nuevamente. Definitivamente, hay mucho ahí escondido. ¿Qué película nos traes para recomendarnos, Adán? Pues traigo aquí un par de recomendaciones que voy a manejar con pinzas porque Ok. son muy fuertes. En realidad son del mismo director que tiene esta particularidad de ser muy controversial y a veces para algunos muy intrusivo. Esta película que fue muy duramente criticada, su tercera película después del éxito de Hereditary y Midsommar en ese género de terror. Esta otra no es necesariamente de un terror crudo como el tradicional, sino como de un terror psicológico, esas malas pasadas que le puede jugar la mente a las personas. Es Bo tiene miedo, de 2023, y también protagonizada por Joaquin Phoenix. La recomendación, a lo que me refiero con la prudencia, al que quiero recomendar esta película, es que la vean con una buena condición física, porque dura 3 horas, y aún con una mejor condición emocional. Es muy fuerte. Brinca en cuestiones oníricas combinadas con atisbos de surrealismo, por eso a lo mejor no fue muy digerida por muchas personas. A mí sí me gustó. Le fue muy mal en taquilla. Le fue mal en taquilla además, pero creo que sí se va a empezar a revalorizar. Pero es un par de años que salió. Se puede consolidar como la obra fuerte de Aster. Y otra, bueno, Bo tiene miedo, la pueden ver en Prime Video. Esta otra es todavía mucho más delicada. Es mucho más fuerte porque ha irritado a mucha gente, la ha alterado y es considerada como una película muy perturbadora. Es uno de sus cortometrajes, es de 2011 y se llama The Strange Thing About the Johnsons. Lo extraño de los Johnsons. Así la van a poder encontrar en YouTube. Esa es la particularidad, que está en YouTube. Es un cortometraje que es alucinante, muy perturbador y muy fuerte. Algunas personas no lo han digerido. Véanla con calma y con esa advertencia. Tampoco es una trama para todos, pero deja mucho que pensar y además muestra ese atrevimiento que puede llegar a tener, esa osadía que puede tener Ari Aster. He escuchado que desde la primera escena es súper perturbador ese cortometraje. No lo he visto, pero tengo muchas ganas. Yo la recomendación que traigo un poquito más clásica, que tiene que ver con este tema de la crítica social mezclada con comedia, es el gran clásico de Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, del año 1965. En español lo tradujeron como El Doctor Insólito, cómo dejé de preocuparme y aprendí a amar la bomba. Sí. Así se llama. Es una película divertidísima que les voy a leer la trama. Un general demente que cree que los comunistas planean dominar el mundo ordena bombardear la Unión Soviética iniciando una guerra nuclear. Al mismo tiempo, el presidente y sus asesores del Pentágono intentan detener el proceso. Es una película brillante, protagonizada y también guionizada junto a Stanley Kubrick por Peter Sellers, quien hace 3 papeles distintos. Genial. Es espectacular, de las películas más divertidas de la historia y tiene también un gran componente, vamos, como trae mucha teoría detrás, ¿no? Hay mucho que exprimirle y pues va más o menos por esta misma línea. Recomendadísima, muy cortita también y la pueden ver en Prime Video. Y pues bueno, Adán, ¿cómo es? ¿Vamos despidiendo el programa? Sí, no hay más. Desde luego les agradeceremos que se sigan suscribiendo, que recomienden, que pongan sus comentarios, que den like si les gustó, que de todas maneras si hay algún detalle que se nos haya pasado o algo en lo que no estén de acuerdo, pues nos lo hagan saber en la caja de comentarios. Y bueno, también que estén al pendiente porque pues vienen buenas expectativas y buenas cosas para nuestra segunda temporada de este podcast Sin Exigencia. Por lo demás, pues me despido con mucho gusto, Miguel. Siempre es un gusto platicar aquí contigo de estas cosas relacionadas con el cine y las series. Recuerden que el cine es cultura y hay que promoverla.